disculpas porque hoy no nos hayan concedido la plaza y nos hayan confinado en este lateral, pero las previsiones han sido totalmente desbordadas y toda la plaza de Colón se ha llenado hasta la calle Génova. Que no debéis darnos las gracias por convocar. Solo estamos cumpliendo con nuestra obligación, llamando a la reacción social ante un gobierno que está contra los españoles y entregado a todos y cada uno de los enemigos de España y de las libertades de los españoles. Porque hoy no existe en España ninguno de los pilares esenciales que un país necesita para mantenerse en pie y para prosperar. No hay bienestar, no hay seguridad, no hay propiedad garantizada, no hay libertad básica, no hay instituciones sólidas e independientes, no hay unidad nacional garantizada, no hay soberanía y no hay una democracia de verdad. No hay bienestar y no es fruto de la casualidad. Es porque el gobierno de Pedro Sánchez gobierna contra la gente corriente, gobierna al servicio de intereses espurios y minoritarios de aquellos que odian el interés general de los españoles. Un gobierno que prohíbe que los españoles puedan explorar y explotar sus propios recursos naturales, a la vez que dinamitan nuestras fuentes de energía, a la vez que gastan millonadas en financiar partidos políticos, sindicatos y ministerios que hacen políticas criminales, como el de la señora Montero. ¡No le llame señora! Es casualidad que no haya seguridad tampoco. Yo tengo una y no se parece nada a esa. Un gobierno que gobierna contra la gente, que importa delitos que ni siquiera conocíamos, que rebajan las penas de esos delitos, que desarman a la policía y después tenemos lo que tenemos. El doble de agresiones sexuales que cuando Sánchez llegó al poder. Y una ministra enloquecida que hace una ley con el beneplácito de todo el gobierno y de toda la izquierda política y mediática para que acaben saliendo a la calle los violadores y los pederastas. Permiten que se asalten nuestras fronteras y después que se asalten nuestras casas y que la seguridad en las calles, especialmente la seguridad de las mujeres, sea una cosa de otro tiempo. No hay propiedad garantizada, ni que sea respetada, porque es atacada por los delincuentes, con unas ocupaciones que están a la orden del día, y con un gobierno que no solo lo permite, sino con unos socios de gobierno que las alientan, sino que padecemos unos impuestos abusivos y unos impuestos confiscatorios para seguir financiando la fiesta del gobierno y de sus socios. Y una inseguridad jurídica que hace que pocos quieran venir y que muchos de los españoles que quieran emprender se les quiten las ganas o les entren las ganas de emprender la salida de España. Un Estado voraz, al frente de él un político sin escrúpulos, que es implacable con los ciudadanos. Lo veis con las multas, lo veis con los impuestos. ¿Cuándo el Estado os ha perdonado algo? ¿Con qué facilidad os llega la carta a casa cuando cometéis un error? Que como buenos ciudadanos, pues sabéis en algunas ocasiones, porque a veces son injustas,
que debéis pagar, que debemos pagar. ¡Qué eficacia con la gente corriente! Y qué generosidad para soltar a los delincuentes. ¡Qué generosidad con los sediciosos y con los malversadores! Porque la libertad también se nos escapa entre las manos. Y la falta de libertades tampoco es fruto de la casualidad. Le cogieron gusto aquello de quitarnos libertades durante la pandemia. Esa época triste, de casas llenas, de españoles asustados, e incluso de españoles enfrentados entre ellos, de calles vacías y de parlamento cerrado, para que hicieran y deshacieran a su antojo. Pero aquello terminó gracias a vosotros, porque hubo un momento que os saltasteis y salimos todos juntos a la calle cuando no se podía salir a caminar, metidos en nuestros coches, en una movilización multitudinaria a lo largo y ancho de toda nuestra patria, para decir que no se nos enterrarán contra la Constitución, contra nuestras libertades, que nunca más nos van a engañar como lo han hecho. Le cogieron el gusto a quitarnos la libertad durante la pandemia y ahora pues quieren acostumbrarnos a que todos los debates estén prohibidos. No se puede hablar de nada. Por supuesto no se puede hablar de nuestra historia, salvo para defender al Partido Comunista, salvo para que haya un diputado que entre el Congreso con la orden del partido, ese símbolo que solo lleva sangre, salvo para que Correos mande un sello también, reivindicando el símbolo de una organización totalitaria y de un símbolo que es igual que la esvástica nazi. Solo para eso permiten hablar de historia. Pero no quieren que haya libertad de expresión para nada. Ni para hablar del género, ni para hablar de la dictadura climática, ni para hablar de la ley trans, ni para hablar de inmigración, que ante todo ello tienen un insulto. Os han calificado de todas las maneras, pero cuando a ellos se les lleva la contraria y se les dice algo, entonces eso ya no se puede aceptar. Llevarles la contraria es violencia, según ellos. Tienen la lengua muy larga y la piel muy fina, pero España no se va a callar. Los españoles estamos hartos y no pueden hacer nada para callarnos otra vez. Solo pueden encerrarnos y nunca lo van a conseguir. No hay instituciones sólidas e independientes. Padecemos un gobierno inmerso en un proceso destituyente de España y de destrucción institucional. Un gobierno que señala una institución y después la asalta. Recuerda aquel Hugo Chávez que se paseaba por Caracas señalando edificios y diciendo exprópiese. Pues Sánchez va señalando las instituciones y dice que sean asaltadas. Lo ha hecho con Correos, lo ha hecho con el Centro de Investigaciones Sociológicas, lo ha hecho con el Tribunal de Cuentas, con el Tribunal Constitucional, con el Instituto Nacional de Estadística, con el Consejo General del Poder Judicial. No hay institución que se salve. Y ante eso tenemos algo que decir. No hay nada que negociar con un gobierno que destruye las instituciones. No hay nada que negociar con los socialistas. No hay nada que negociar con los militantes. No hay nada que
Sánchez no es un político cualquiera. Sánchez no es un político que tiene otra manera de ver las cosas. Sánchez no es como un arquitecto que tiene un plan de reforma distinto del edificio y que puede ser discutido. Sánchez es el jefe de demoliciones. Sánchez quiere triturarlo todo. Sánchez no tiene escrúpulos. Y con Sánchez todos los socialistas cómplices que votan en masa sin llevarle la contraria y uno solo en el Congreso de los Diputados. Gracias a Dios, las banderas de España ocupan las calles en estas movilizaciones, porque esto no era así hace algunos años. El resurgir patriótico del pueblo español, el renovado orgullo nacional, el hartazgo de que nos hicieran nuestra bandera, de nuestra patria, el sentimiento de identidad que tenemos, se ha terminado. Ya no van a volver a lograr que nuestra bandera sea encerrada, porque somos conscientes de que la unidad nacional está en riesgo, porque se ha incorporado a la dirección del Estado, a golpistas separatistas y a terroristas. Cada vez hay más diferencias entre los españoles y cada vez hay más desigualdades que ponen en riesgo nuestro mayor tesoro, aquello que amamos con más fuerza, aquello que todos nuestros padres nos han entregado, que es nuestra patria, aquello que desprecian tanto algunos políticos y algunos gobernantes. Ese tesoro al que no vamos a renunciar, al que atacar constituye el mayor acto de corrupción que puede cometer un político, porque ataca nuestro legado, ataca lo que no nos pertenece, ataca lo que tenemos que entregar a nuestros hijos, ataca lo que no se puede malgastar, ataca lo que no se puede destruir, ataca aquello que es más importante y sobre lo que se sustenta todo lo demás. Porque sin unidad nacional no hay constitución, no hay democracia y no hay libertades. Porque como bien ha dicho Rodrigo, la patria es la última defensa de los trabajadores y de las personas. Y tampoco hay soberanía, porque poderes extraños, ajenos a nosotros, no elegidos, alejados, dictan a nuestros gobernantes las políticas que tienen que ejecutar. Las políticas que tienen que las dictan multimillonarios privilegiados y políticos globalistas a los que no ha elegido nadie. Les dicen, adelante con la Agenda 2030, allá van. Adelante con la dictadura climática, allá van. Que muchos habéis padecido para entrar hoy aquí, porque no podéis llegar ya con vuestros propios coches. Lo mismo con el totalitarismo de género. Todas esas ideologías importadas que quieren hacer tabla rasa con la humanidad, sin respetar soberanías, sin respetar costumbres, sin respetar tradiciones, quieren pasar por encima de todo. Y padecemos un gobierno que solo recibe órdenes de esos que ante nadie responde y que nadie habla. Y no hay democracia digna de tal nombre, porque los partidos han hurtado la voz a los españoles hace mucho tiempo. Yo estoy convencido de que cuando encendéis la televisión y veis un debate parlamentario, no os podéis sentir muy identificados. No porque discutamos con más o con menos fuerza, sino porque no hablamos de vuestros problemas. Los políticos en el Congreso, los debates parlamentarios de los parlamentos, desde el Congreso, el Senado, hasta los parlamentos autonómicos, están de espaldas a los españoles. Las preocupaciones de los partidos son distintas a las preocupaciones de los españoles. Llevan mucho tiempo diciendo que nos
conformemos con votar cada 4 años y luego pasa lo que pasa, que uno llega, dice que no va a pactar con todos aquellos y pacta con todos esos, que el otro llega, dice que va a hacer unas políticas y hace las contrarias. Pero vosotros a votar cada 4 años, cuando hay herramientas constitucionales como el referéndum, para que nos pregunten, para que consulten a los españoles, ¿cuántas veces desde que llegó la democracia nos han preguntado sobre alguna cuestión de trascendencia? Dos en 40 años. ¿Y cuántas cosas hemos decidido en los parlamentos que afectan a nuestras vidas? Todas. ¿Cuántos gobiernos de España han dependido del capricho egoísta de los separatistas para que cada uno de nuestros gobiernos tuviese que pactar con los chantajistas? ¿Cuándo uno de esos gobiernos nos ha preguntado a los españoles si los partidos separatistas deben ser legales o ilegales? Nunca. Que un país necesita para mantenerse en pie y para prosperar. Pero pensábamos que las cosas no podían ir a peor. Y con Sánchez siempre pueden ir a peor. Aunque parecía imposible, estas últimas semanas hemos tenido que ver cosas que ni siquiera imaginábamos en su torpeza, en su maldad y en su falta de escrúpulos. Fin del delito de la sedición, alfombra roja a los golpistas y, por cierto, para todos los que hablan del socialismo moderado, ni un diputado del Partido Socialista se opuso. Uno tras otro se pusieron todos en pie, como si fueran un ejército, para decir que quieren pero les parece poco. Y ahora ya quieren también rebajar el delito de malversación de caudales públicos. Pero si Sánchez había llegado al poder con una moción de censura con la excusa de la corrupción, y ahora lo que quiere es sacar a los corruptos socialistas que robaron a manos llenas en Andalucía. Sí, dicen que no se lo llevaron a casa. Habríamos preferido que se lo lleven a casa. Lo que hicieron fue comprar votos, crear un sistema clientelar para mantenerse en el poder y para alterar los resultados democráticos en Andalucía durante 40 años. Porque habían comprado el ¡Pagar puta! ¡Cocaína! ¡Corrupto! No robaron el dinero para dárselo a los niños que pasan hambre en otro continente, ni siquiera para llevárselo a sus casas y repartirlo con su familia. Lo hicieron para crear un sistema corrupto y para mantenerse en el poder. Es decir, atacaron la democracia, intentaron robarnos el país otra vez, robándonos durante 40 años una región de España a la que ya hemos liberado de los socialistas. Primero, abren las puertas del país a delitos desconocidos y luego abren las puertas de la cárcel a violadores y a pederastas. Esta semana, solo esta semana, se han reducido condenas a un padre que violó a su hijo, a un pederasta abusador, a un hombre que violó a una menor tutelada de 14 años. Sí, de esas que a los socialistas en alguna región les gustan. Y 10 abusadores han sido liberados esta semana. Pues bien, primero abren nuestras fronteras, después las puertas de las cárceles, después culpan a los jueces y finalmente se victimizan.
lo que hemos tenido que aguantar esta semana. Ya es la antesala del delito. Decir la verdad en el Congreso de los Diputados es violencia. Es violencia. Aunque todos los que actuáis aquí actuáis siempre de manera pacífica, respetuosa, respetando las leyes, respetando a otras personas. Da igual, llevarles la contraria es violencia. Es violencia decir que había un matrimonio en el Consejo de Ministros. Algo que no tolerarían en ningún país serio, en ningún país democrático, en ningún país occidental. Algo que no aceptan en las principales empresas, en las más serias, en los consejos de administración haya matrimonios. Es violencia decir la verdad. Es violencia decir la verdad. Es violencia decir la verdad. Es violencia decir la verdad de que han pactado con terroristas. Llevarles la contraria siempre es violencia. Resulta que hoy el diario El País tiene una portada merece la pena que, aunque solo sea hoy, lo leáis, pero no hace falta que lo compréis ni que entréis en internet. Yo os la leo. La violencia verbal de Vox desborda el Parlamento. Los partidos, ese es el título, ahora os leo el subtítulo. Los partidos piden medidas para impedir la degradación del Parlamento. Si es justo lo que hemos pedido, que en el Parlamento no haya golpistas, no haya delincuentes que no juran la Constitución, si hemos pedido que sean respetuosos, que entren al Parlamento para empezar vistiéndose decentemente y no como si fueran a una rave, a una fiesta, como se exige a los sugieres del Parlamento, que van bien vestidos, como hacen los policías, que van de uniforme, como hace el personal de servicio de la cocina, como hace el personal de servicio del bar del Parlamento. Todo el mundo va decentemente vestido, menos algunos diputados que van de mala manera a saber si aseados. Y hablan de la degradación del Parlamento cuando ni juran la Constitución, cuando quieren destruir la soberanía a la que representan. Pero ¿cómo se atreven? Claro que queremos evitar la degradación del Parlamento. No estaría de más un control de estupefacientes a la entrada. Los gestos de la violencia extrema decir la verdad es violencia, y lo han llevado a todos los titulares de todos los periódicos. Pero aquí la única violencia que hubo, de dos machos, no sé si algo alfa o beta, fue la de dos miembros de la mesa del Parlamento, que es el órgano que hace de árbitro, que no puede ni aplaudir en el Congreso, no tiene permitido, que tienen que mantener el decoro, cierta independencia. Pues dos machos, alfa o beta, increparon desde la mesa del Congreso de los Diputados a una diputada de Vox, a grito, intentando intimidarla a solo 2 metros de distancia. Eso sí, estamos en la y a una periodista que ha dicho lo mismo, violencia extrema de Vox. La SER, esa radio en la que hace poquito decían que había que dinamitar el Valle de los Caídos y hacer posible en un domingo, y hablan de violencia ellos.
acuerdo, aparecía en un periódico, probablemente de los que leéis muchos de vosotros, levantando el brazo haciendo un saludo nazi en una viñeta. Es decir, comparándonos a quienes hemos defendido la Constitución y la democracia con los delincuentes, terroristas y asesinos que mataron a millones de personas. Eso se permiten hacer en los periódicos supuestamente amigos. También para responder a la violencia extrema de Vox en el Parlamento, que consiste en decir la verdad. En otro de esos, a la diputada en cuestión, que no debe ser autónoma, le llamaban la pitbull de Abascal. Se la deshumaniza, se la considera propiedad de un hombre. Y estos son los que defienden a las mujeres, estos son los que nos van a dar a nosotros lecciones de feminismo y de respeto a la mujer. Estos son los que hablan de violencia, como los insultan de todas las maneras, creando un caldo de cultivo para que la violencia llegue. Y la violencia llega. Ayer mismo en Valencia, a nuestros compañeros en la calle les agredieron un individuo de esos que sospecho que no entró legalmente, no lo sé, cuchillo en mano, insultando y tratando de agredir a nuestros compañeros. O la violencia de Vallecas, donde fuimos apedreados, familias con niños, esos mismos periódicos que hoy hablan de violencia extrema de Vox, por decir la verdad en el Parlamento, callaron sus muertos y justificaron aquellas agresiones contra familias y contra niños, diciendo que eran provocadas. La violencia no es solo, por favor, es contra todos vosotros. ¿De dónde viene siempre la violencia? ¿Qué le pasó a aquel hombre en Zaragoza que llevaba unos tirantes con la bandera de España? Que le mató un energúmeno, por cierto, que era entrevistado y defendido por muchos de esos periodistas que ahora nos dan lecciones. ¿Qué les ha pasado a esos jóvenes que por sacar una bandera de España en un colegio de Mallorca les han expulsado del colegio a toda una clase? Llamando violencia a todo lo que digamos, porque no vamos a hacer nada más que llevarles la contraria permanentemente. No se toman en el Parlamento, se toman en la sede de Bildu. Por eso la Guardia Civil sale de Navarra, por eso tenemos que soportar al capo de Bildu, al terrorista y secuestrador, Hernán López, diciendo con una sonrisilla: el gobierno depende de los que quieren marcharse de España. Es una paradoja. ¡Asesino! 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 Dice Hernán López, chuleándose, riéndose de toda España. Tiene motivos para ello. Que se da la paradoja de que el gobierno depende de los que quieren marcharse de España. No, de los que quieren destrozarla. A nosotros no nos importa que se marchen de España. Que se marchen de España, que se vayan ya. Pero que nuestro comunista, como Cuba, o como la Alemania Oriental. Están dándoles todos los gobiernos entre Esa que reivindicaba uno de los ministros en una de sus camisetuchas.
De España todavía los españoles pueden irse, incluso los de origen, si no les gusta España, si no se sienten a gusto. Pero si van sin lo que es nuestro, sin nuestro patrimonio, sin lo que hemos heredado y sin lo que es de todos. Pero la frase de Otegi viene bien para decir, en sus palabras, que el gobierno depende de los que quieren destrozar España, acabar con España, enfrentar a los españoles y acabar con nuestro futuro. Parlamento, no voy a decir que nos pegaron, porque nosotros no llamamos violencia a cualquier cosa, pero el partido socio del PSOE literalmente dijo, dirigiéndose a Vox, que era una banda. Y esto lo dicen ellos, socialistas y comunistas, que en la historia de España solo han dejado una herencia, que es sangre, robo incluso del Banco de España, golpes de Estado a la democracia, guerra sucia contra el terrorismo deslegitimando las instituciones democráticas, corrupción a manos llenas para mantenerse en el poder cuando no para irse a un prostíbulo. Y ahora traición a todos los españoles, pactando con los enemigos del orden constitucional. ¿Y cuál es la respuesta que debemos dar a esta traición? Bueno, algunos dicen que basta con recuperar en el Código Penal el delito de sedición. Yo creo que es francamente insuficiente. Además, no sé si eso lo podrán hacer con un pacto con el Partido Nacionalista Vasco. Me da la impresión de que no. Lo que hay que hacer es tipificar en el Código Penal, como en otras naciones, el delito de traición, para que ningún político, ni separatista, ni representante de España, esté sentado en el Palacio de la Moncloa, pueda torturar a los españoles, liberando a los que dieron un golpe de Estado y facilitando el futuro golpe de Estado. Y quizá también sea insuficiente, porque como decía antes, ya es hora de preguntar a los españoles qué hacen. Porque lo han ensayado todo. Se hizo la Constitución mirando de reojo al separatismo, pensando que con algunos cambios, con las autonomías, se iban a integrar, se iban a contentar. Quizá hubo buena intención, pero fue un fracaso del que debemos aprender. No se puede contentar al que no se quiere contentar. Y esa es la lección que no podemos olvidar. Y esa lección tiene que servirnos también para saber que no hay nada que pactar con ellos. Que lo que hagamos tendremos que hacerlo solos. Y que ya es hora de preguntar a los españoles, a mí si hay alguna otra idea que la de pactar con el separatismo, gobierno tras gobierno. Por ejemplo, la de si los separatistas deben ser legales o finalmente ilegales. En definitiva, lo que hoy tenemos que saber, queridos compatriotas, es que con Sánchez todo es posible. Y hoy pensamos que no va a empeorar de aquí a las próximas elecciones. Pues es muy posible que empeore. Que el gobierno se radicalice como estamos viendo. Que el gobierno se dedique con todos sus medios de comunicación a la demonización de una opción política y a la demonización de aquellos que dicen la verdad. Todo es posible, porque hemos visto cómo el gobierno se victimiza con el numerito de Montero, cómo se victimizó con aquel cuento de las navajitas y las balas en sobres. Pero la verdad es que el gobierno no es ninguna víctima. El gobierno es el verdugo de millones de españoles que padecen la ruina que trae el gobierno. ¡Sánchez dimisión! ¡Sánchez dimisión! ¡Sánchez dimisión! Concluyo diciéndoos
que hoy hemos cumplido, todos los que estamos aquí, con nuestro deber. Y nadie nos lo debe agradecer. Estamos donde debemos estar. Estamos como adelantados. España, como ya lo hicisteis en el año 2017, cuando convocados a todas las plazas de España, antes de las grandes manifestaciones, salisteis a todas cuando el Estado estaba los brazos cruzados del pueblo separatista. Y el pueblo español, junto con su majestad el rey en aquel momento, fue por delante de las instituciones y del gobierno, y después un puñado de fuerzas valientes. Aquella gran reacción nacional, aquella gran reacción democrática ha sido cuestionada. Pero lo traigo a vuestro recuerdo para deciros que hoy estamos iniciando de nuevo una gran reacción. Es nuestro deber dar un paso al frente, porque no tengo ninguna duda de que representamos la mayoría social. Y no tengo ninguna duda de que cuando pierdan el poder, la minoría llenará las calles y lo hará con violencia, porque entre otras cosas este gobierno lo que hizo es legalizar la violencia de los sindicatos y de los piquetes con una reforma de la ley hace también unos meses. No tengamos ninguna duda, ni ningún complejo, ni ninguna vergüenza, porque somos mayoría. Oigamos lo que oigamos en el Parlamento, que oigamos lo que oigamos en los periódicos subvencionados y la calle. No cabe decir que solo hay que levantar la voz en las instituciones, hay que hacerlo en la calle y en los tribunales, como lo estamos haciendo. Y tampoco cabe tender la mano a quienes han estrechado la suya con los enemigos de España, que han engañado a sus propios electores y nos llevan a la ruina y al enfrentamiento. Basta ya de dichos. Esos que nos dicen que hay un nacionalismo que se puede integrar en España o un PSOE moderado. No lo hay. No es el sanchismo, es el PSOE de siempre, con sus siglas, aunque ahora sea solo Partido Socialista, ni obrero, ni español, pero es el PSOE en bloque, con sus expresidentes callados como muertos y cómplices, con sus líderes territoriales, sus varones aparentemente disidentes, igual de cómplices, igual de callados. Basta ya de engañar a los españoles diciendo que hay un PSOE bueno y un PSOE malo. Todos se han convertido en cómplices. Y hoy más que nunca os volvemos a decir: adelante españoles,